Cordial saludo, compañeros. Cordial saludo al docente José Guillermo Cogollo. Mi nombre es Angie Milena González Rodríguez y en esta oportunidad voy a continuar con la sustentación de la unidad número 5 para la materia Introducción a la Ingeniería, titulada El enfoque ingenieril en la solución de problemas. Como continuación de la exposición de mi compañero James, voy a realizar la validación y les voy a indicar las etapas del enfoque ingenieril y el diseño en ingeniería, tomando como referencia el material de estudio de la unidad número 5, propuesta por la universidad, dispuesta en la plataforma de la Facultad de Estudios a Distancia. Adicionalmente, también tomé como referencia un proceso de simulación en ingeniería industrial de una empresa de montaje de soluciones en ingeniería. Además, también el libro de Introducción a la Ingeniería de Edward Crick y una página web donde tomé ejemplos de problemas en cuestión de ingeniería. Ya entrando en materia respecto a las etapas del enfoque ingenieril, la primera etapa, y es una pues, de las más importantes, de ella depende el desarrollo de la investigación, el correcto desarrollo, y de acuerdo a estas dos etapas vamos a poder implementar cierto tipo de instrumentos de recolección de información o de metodologías también para investigar. Inicialmente tenemos la identificación del problema. En este caso, pues la identificación se debe realizar de una manera generalizada. Ya anteriormente debíamos tener como el tema o la necesidad general, y la identificación es básicamente tener un contexto de situaciones que no están funcionando de una correcta forma y que se desee realizar una mejora a esta. Pues en ese caso se hace como un testeo o se identifican esos síntomas iniciales para posteriormente indicar los efectos o consecuencias de esto. Básicamente, para identificar un problema, como lo indicaba, se hace de manera general, como lo indicaba mi compañero James en la anterior parte de los conceptos, pues básicamente el problema se puede identificar primero que todo con los estados A, que en este caso serían las necesidades insatisfechas o situaciones, problemas dentro del área o el proceso que vamos a trabajar. Y los estados B son soluciones deseadas o las que esperamos resolver, o también necesidades que vamos a satisfacer con la implementación del desarrollo de sea un producto o servicio que vamos a intervenir. En este caso, como ejemplo, tenemos que una compañía fabricante de automóviles tenía o detectó problemas en cuanto a la calidad, dado que los clientes muy constantemente se estaban quejando mediante llamada telefónica, mediante PQRs, mediante el buzón de sugerencias, en donde pues tenían problemas en la calidad de las llantas. Por lo tanto, pues a nivel gerencial se detectó un problema de calidad. Eso a nivel general. Esto fue delegado a un ingeniero industrial donde él inicialmente pues realizó el diagnóstico inicial. Realizando ya este diagnóstico, pudo concluir, y en este caso sería la identificación del problema. El problema es de calidad, perdón, y se encuentra solamente en las llantas. Es decir, anteriormente a nivel gerencial teníamos que era un problema de calidad, no, pero con la intervención del ingeniero industrial, realizando la etapa de identificación de problemas, pudo establecer que la insatisfacción de los clientes era por el problema en las llantas. Pues el ingeniero posterior a esto recomienda a la gerencia o a la alta dirección realizar pues un estudio con diferentes proveedores para verificar de dónde proviene ese problema, por qué está sucediendo el problema de las llantas, donde el resultado arroja efectivamente un problema en la mala calidad de las llantas, y esta mala calidad se centra en el proveedor Autopartes S.A. para el caso del ejemplo.
Ya conociendo esa contextualización del problema, vamos a realizar la formulación. La formulación se podría realizar para este ejemplo de la siguiente forma. La necesidad de un sistema de abastecimiento de llantas que cumplan con todas las especificaciones, es decir, se va a hacer un listado de características y parámetros, también condiciones de calidad para el departamento de diseño de la empresa, es decir, van a realizar un formato estructurado en donde esas especificaciones se le deben pedir al proveedor para que el proveedor pueda cumplirlas también, de modo que la empresa no pueda solucionar ese problema de insatisfacción de los clientes por la mala calidad, en este caso de los neumáticos o llantas. Ya en este ejemplo podemos ver la parte de la formulación del problema, que ya es una etapa más específica, donde se delimita el alcance que se tiene a nivel del problema que se va a solucionar y también los recursos que se van a usar. Como lo vimos en el ejemplo, pues el problema ya está delimitado, el alcance de este problema se delimita al tema ya de diseño de los parámetros para poder solicitarlos al proveedor y también esos recursos necesarios para poder cumplirse. Como ejemplo de un problema de ingeniería, pues básicamente, como ya lo explicaba mi compañero, Edward Crick, pues básicamente en su libro Introducción a la Ingeniería, establece ciertos parámetros de qué es un problema de ingeniería. Lo cito textualmente en un apartado donde dice que un problema de ingeniería requiere preferiblemente, de forma preferible, una transformación deseada. A partir de los problemas de investigación se buscan soluciones deseadas, ya sea un medio de transporte que sea mejor respecto a ciertos criterios como costo, rapidez, seguridad o comodidad. Esos criterios, pues básicamente son los que nos van a permitir una correcta solución. Bueno, como ejemplo, el material de apoyo inicialmente nos mostraba una maquinaria de producción automática de la compañía Bell Telephone System, en la cual pues básicamente el problema principal que esa compañía tuvo para desarrollar la máquina fue el costo al aislar y remediar fallas en los interruptores, ya que pues por ciertas condiciones de humedad y condiciones ambientales, los clientes estaban teniendo muchas dificultades con los interruptores desarrollados por la empresa, por lo cual pues el mantenimiento se hacía mediante pues complejas medidas de limpieza y la idea, o pues en ese caso el problema era prevenir precisamente esas averías para no tener que hacer esos mantenimientos. Para esto se delegó pues a un ingeniero y este ingeniero desarrolló y evaluó entre muchas posibilidades, entre muchas soluciones que pudo desarrollar, evaluó muchas, en donde la principal fue desarrollar un tipo de interruptor que era más rápido, que era confiable, que el mantenimiento era muy mínimo y era superior a los actuales que estaban en el mercado en esa época. Ya les voy a leer como tal esos criterios técnicos que ese interruptor tuvo, ya que pues tienen conceptos que quizás no, pues en el momento quizás no lo manejemos, pero lo vamos a leer, ¿no? Entonces el interruptor consistía en dos elementos mecánicos planos llamados tiras o lengüetas, enceradas en un tubo de vidrio lleno de gas, cerrado herméticamente. Estas dos tiras eran idénticas y el tubo de vidrio se introducía en las mismas tiras, colocando su envoltura de vidrio llena de gas sellada. Y una vista amplificada del punto de contacto. Para funcionar el interruptor se muestra en una pequeña bobina electromagnética que al ser energizada se hace con las lengüetas, que las lengüetas entren en el contacto y cierren un circuito electrónico. Esas son las características técnicas que pudo desarrollar este ingeniero para satisfacer esa necesidad. Él, al tener esa ya idea planteada y esos criterios también en cuanto a efectividad y eficiencia para la empresa, se
se debía responder la pregunta de ¿podrá fabricarse económicamente por millones? Es decir, que podía hacerse una cantidad, pues en este caso millonaria, pero que tuviera costos reducidos tanto en la producción como para poder salir al mercado y pudiera comercializarse. Para esto, pues, se asignó un grupo de ingenieros encargados prácticamente, pues, para responder la pregunta y para tener ese desafío tecnológico en desarrollar una máquina que cumpliera con las características y también que pudiera, pues, producir este interruptor de manera masiva y que los costos fueran mínimos, o en este caso, pues, no incrementaran a nivel general los costos de la empresa. Bueno, entonces en este caso los ingenieros ya en el proceso de fabricación se delegó un grupo de ingenieros que se llamaban ingenieros de proceso de fabricación, conformando equipos de ingeniería. Los equipos pues fueron 3, el primero fue de comportamiento y conformación del vidrio, ya en las especificaciones técnicas, el segundo fue de comportamiento de elementos de máquinas y mecanismos, y el tercero fue de fenómenos eléctricos y magnéticos, y sucesivamente, es decir, pues no se quedaron solamente en esos 3, sino iban a medida que el producto avanzara o el desarrollo del producto, pues fueron desarrollando esos procesos. Adicionalmente, y ya realizando todos esos estudios y demás, pues efectivamente se desarrolló una máquina más económica, donde pues tuvo que realizarse varios procesos, entre ellos pues especificar en los detalles técnicos y también para que los obreros o la mano de obra fuese calificada y pudieran realizar ese prototipo de máquina. En este proceso también en el proceso de construcción fue necesario hacer también algunas modificaciones al diseño original y supervisaron esas pruebas para establecer esas modificaciones, haciendo primero pues pruebas pilotos de producción. Cuando ya estuvo lista como tal la máquina propuesta, se desarrolló pues las especificaciones completas de ese modelo otro prototipo que ya anteriormente fue probado y establecidas esas referencias iniciales. Como resultado, pues el interruptor más efectivo quedó disponible para un uso general y pues a raíz de una masiva producción de piezas al año, lo cual pues efectivamente vemos que resolvió ese problema inicial. También pues fue un acto innovador, dado que pues hicieron un producto que no estaba en el mercado y que además de solucionar este problema de aislar y remediar fallas, pues ya no tuvo la necesidad la empresa de realizar esos mantenimientos y limpieza de estos interruptores. Adicionalmente, un ejemplo pues un poco más contextualizado a los procesos que nosotros podemos desarrollar más específicos dentro de una organización es la distribución de instalaciones, en este caso en cierto proceso comercial. En este caso es un mercado, un supermercado en este caso, en donde podemos ver en el gráfico esa distribución nueva de los artículos, las ventas, dónde colocarlas, en la periferia de la tienda, por ejemplo, y encontrar esos productos. Anteriormente se ha hecho pues ese estudio de mercado de qué productos necesitaban pues verse con mayor facilidad para que los clientes lo encontraran, entonces por tal motivo se realizó esa distribución. La necesidad en este caso era la distribución en las instalaciones de la empresa. Los objetivos, aumentar esa satisfacción de los clientes y aumentar precisamente a nivel comercial las ventas, facilitar el flujo de los materiales de la información, también pues que mejorar la calidad de vida o laboral de los empleados y también reducir esos riesgos a nivel ocupacionales de los empleados. Y como tenemos acá en la imagen, podemos observar que para eso pues tenemos que levantar una serie de datos y de información a través de ciertas técnicas
También pues se necesita una serie de conocimientos como en todo proceso, diagramas de recorrido, de análisis de proceso, balanceo de líneas, temas de ergonomía, estudios de tiempo, Excel y software. Y ya especificar las actividades. Ese es un ejemplo de lo que podemos nosotros realizar inicialmente a la hora de un problema que tengamos que resolver a nivel de ingeniería. Esa era la primera etapa, identificación y formulación del problema. La segunda etapa, para este caso, es el análisis del problema. Una vez identificado el análisis, debemos realizar, una vez identificado el problema, debemos realizarle un análisis donde vamos a establecer pues esos criterios de selección o diseño para identificar cuáles pueden ser esas posibles soluciones planteadas para dicho problema y cuál de ellas puede ser la mejor. Adicionalmente, pues nos ayuda a evaluar el contexto de esa problemática para que tengamos absolutamente todos los datos claros y podamos interpretarlos de manera específica. Uno de las herramientas que podemos realizar o utilizar, de los métodos que podemos utilizar, es el diagrama causa y también llamado espina de pescado, o por su creador, Ishikawa, también lo podemos llamar de esa forma. Más conocido como diagrama de causa-efecto, efectivamente nos muestra precisamente esa formulación inicial o identificación del problema, en donde vamos a realizar ese análisis a través de ciertos parámetros ya establecidos, por ejemplo, la mano de obra, el método, el material, la medida en cuestión de medio ambiente y maquinaria. Una vez desglosados estos principales ítems, a través de ellos vamos a realizar ese análisis general de las causas y de ese problema en cada una de las áreas. Por ejemplo, si la identificación del problema fue falta de instrucción y de experiencia en una organización, a nivel de mano de obra vamos a encontrar que las causas pues es el personal no adecuado o inexperto en cuanto a mano de obra. En cuanto al método, si es inapropiado, no hay un proceso definido en la empresa, si los materiales no tienen especificaciones, o si en cuestión de medida no hay controles de producción o demás, no hay un instrumento, unos procedimientos específicos para realizar tanto las funciones como los controles o auditorías. En cuestión de medio ambiente, los colaboradores no tienen ese ambiente de trabajo positivo o no cumplen con ciertas características a nivel, digamos en este caso, afectándolos, pues no va a haber esa experiencia o falta de instrucción. De igual forma, en cuanto a maquinaria, si no se realiza el mantenimiento y demás. Como conclusión, pues podemos ya establecer el problema y lo podemos analizar de esta forma sin dejar de lado cada uno de los ítems del contexto. En este diagrama de causa-efecto podemos relacionar esos síntomas, los efectos y las consecuencias de dicho problema. Y la idea es encontrar esas posibles causas que ya se identificaron del problema al principio y de ese modo poder encontrar una solución más específica y que sea la apropiada. También tenemos otro método, que es el método de la caja negra, en donde básicamente se inicia con la definición del problema. Al identificarlo, pues se sitúa esa problemática como un ingreso, digamos, a ese proceso de análisis que vamos a hacer, como una entrada. Se denomina pues necesidades y deseos en estado A, como lo indicamos anteriormente. Se realizan esas estrategias de solución para precisamente ya en términos de la salida, tener de manera más amplia la solución apropiada para un caso en específico que quieran resolver. Para analizar el problema, pues también tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros para la solución. En este caso, una solución, pues, así como podemos tener diversa cantidad de problemas, podemos tener también, en base a eso, diversa cantidad de soluciones, pero esas pues generalmente no se deben establecer o determinar solo a través del parámetro costo-beneficio, sino también hay tres, en este caso según el texto pues nos mencionaban tres
parámetros para tener en cuenta. El costo o beneficio pues es importante para verificar en términos económicos cómo va a estar relacionada esa solución en cuanto a nivel empresarial y de negocio, y también pues de rentabilidad y demás también se puede aplicar en ese caso. Sin embargo, uno de los parámetros también es la confiabilidad, que se trata pues de la posibilidad de que ese elemento que se haya diseñado y propuesto para solucionar la necesidad, pues no falle en cierto periodo de tiempo y en condiciones pues específicas. También se debe validar la operabilidad, es decir, que sea fácil de manejar ya sea esa maquinaria o ese producto que se haya desarrollado, de disponibilidad en cuanto a su funcionamiento en un sistema que esté disponible para ese problema a resolver. Para ello, pues también tenemos ciertos criterios que se deben tener en cuenta a la hora de analizar, en este caso, esa problemática y en ese caso, la solución que vamos a darle dentro del análisis. Los criterios es que sea de fácil manufactura, es decir, fácil el proceso de realización de dicho material, de dicha maquinaria o de dicho producto que se haya desarrollado, que tenga un daño mínimo al ambiente en condiciones pues óptimas, que la realización y el uso pues impacte de la mínima pues, posibilidad. También que sea funcional en cuanto a todo su sistema, que el mantenimiento sea fácil de realizar para optimizar en este caso también muchos de los costos y demás, y que tenga esas garantías suficientes para que pueda perdurar, en este caso no sea una solución momentánea, sino que perdure a nivel del tiempo. Un ejemplo puede ser en este caso de la medición de criterios, en donde también podemos realizar ese análisis de los parámetros y de los criterios de manera uniforme, no solo diciendo pues si ya podemos verificar que dicho elemento es confiable, tenemos que también validar su operabilidad, su disponibilidad y que los criterios en este caso sean óptimos. Como ejemplo tenemos la instalación de una planta eléctrica para una obra, en este caso un edificio, para garantizar el servicio de energía durante la suspensión o cortes por parte de la empresa prestadora del servicio público. Sin embargo, haciendo el respectivo análisis, pues aumenta los costos de construcción de la obra inicialmente. También se pudo determinar que las suspensiones de la energía por parte del servicio público pues se presentaban de manera pues no muy continua, eran ocasionales, por lo cual también presentaba ciertos impactos ambientales negativos, ya sea por el ruido o por la emisión de gases perjudiciales. Es decir, que acá no solo se validó ese parámetro, puede ser de la operabilidad, ¿sí? O de la disponibilidad, puede ser una planta eléctrica funcional, puede ser de facilidad de mantenimiento, pero ocasiona un daño mínimo al ambiente y es de una difícil manufactura, por ejemplo. Entonces hay que realizar ese análisis contando con todos los parámetros establecidos y no dejando ninguno de lado. La siguiente etapa es la búsqueda de soluciones alternativas. Ya teniendo nosotros ese análisis del problema y ya el problema totalmente formulado y establecido, vamos a realizar esa búsqueda de las soluciones alternativas. En este caso no debe ser una sola, siempre se debe buscar que sea una variedad grande, por decirlo de alguna manera, de soluciones que puedan alternarse y que puedan posteriormente evaluarse deben ser de diferentes áreas o en este caso de diferentes criterios. Bueno, en esta etapa ya es una etapa del diseño en ingeniería y busca esas alternativas para solucionar ese problema. Esta etapa pues podemos encontrar varios obstáculos. La primera de ellas, perdón la redundancia, elegir la primera opción es un obstáculo debido a que
pues no nos debemos quedar con esa primera opción simplemente, porque debemos tener un sinfín de alternativas, de modo que podamos ver ese problema de una manera, en un contexto, y podamos precisamente solucionar el problema a raíz, ¿no? Porque si nos quedamos con la primera opción, puede ser que existan fallas, nos tenemos que volver a la primera fase, y no es la idea. El obstáculo también que podemos encontrar es la falta de creatividad, debido pues por decirlo de alguna manera, la carga laboral de cierto ingeniero o de cierto diseñador para este caso, pues no puede desarrollar sus ideas correctamente, y la creatividad pues es de vital importancia en el diseño de esas soluciones, para tener en cuenta. También el sesgo es un obstáculo, dado que nos quedamos con limitantes a nivel mental, de pronto no tenemos como un panorama del problema o la solución que podemos brindar. Sin embargo, nos quedamos con ciertos prejuicios o ya paradigmas establecidos, entonces no lo debemos realizar. Adicionalmente tenemos el análisis de restricciones. Las restricciones pues pueden ilustrar cierto tipo de limitante, por decirlo de alguna manera, en la solución que podemos brindar. Sin embargo, pues hay ciertas alternativas precisamente para no solo tener en cuenta las restricciones, sino quizás superarlas de una forma general o globalizada. Tenemos un ejemplo de Edgar Krieg, donde básicamente el diagrama de exploración y espacio en fronteras de soluciones. Vamos a hacer la búsqueda de soluciones posibles, donde vamos a buscar esos medios para reducir al máximo las barreras reales, también para abordar esos temas específicos en cada área y especificando cada problemática en esta, y eliminando o reduciendo las restricciones ficticias. Como podemos observar en la imagen, en este caso en el centro es el espacio para las soluciones que podemos establecer. Hay ciertas fronteras que son las restricciones, las cuales pues es necesario tanto tenerlas en cuenta y evaluarlas, como también quizás buscar la posibilidad de, si esa solución amerita, pasar esas fronteras, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues no, digamos, en el desarrollo de la ingeniería, podemos decir que esas restricciones también nos pueden ayudar para tener esos límites claros desde un principio. Entonces, por ejemplo, Edward Krieg nos ilustró a través de el ejemplo de la historia de los intentos del hombre para volar, en donde básicamente pues la solución del ser humano en ese momento era pues recrear ese movimiento de las alas que ellos veían tanto en aves como en insectos. Sin embargo, pues al recrear esto no tuvieron éxito, empleando pues sistemas voladores alados, pero no resultaron siempre en fracasos, por decirlo de alguna manera. Los resultados no fueron óptimos. Ya con el transcurrir del tiempo, pues la humanidad ya empezó a liberar ese conocimiento, ese pensamiento, en donde amplió esas fronteras de posibles soluciones con la ayuda ya de las ciencias básicas como la física, en donde pues se pudo determinar que las aves no simplemente vuelan por tener alas, sino que esas alas están diseñadas para eso, para volar en la contextura de un ave. Entonces, por eso ya el principal principio aerodinámico de los aviones precisamente está en el diseño de las aves, de las alas de los aviones, para que precisamente estén diseñadas para eso, no solamente se tengan, sino que tienen que funcionar para lo que se requiere. Adicionalmente, pues, respecto a las restricciones, los doctores Chegill y Mitchell básicamente nos pueden dar el panorama respecto a esto, donde debemos acumular esas soluciones tanto a nivel de tiempo y recursos. Es decir, pues las soluciones sí deben tener cierta restricción y tenemos que tenerlo en cuenta.
debemos producir las soluciones diferentes, como lo indicaba al principio, para tener precisamente esas alternativas, y tienen que estar diseñadas para que actúen con un propósito deliberado y sistemático, y también se debe postergar esa evaluación de las soluciones hasta la etapa de toma de decisiones. Esto es muy importante, ya que en esta etapa nos vamos a basar en buscar las soluciones alternativas, la mayor cantidad, sin evaluar aún todos los criterios. Simplemente vamos a dejar, por decirlo de alguna manera, volar la creatividad para tener ese listado de soluciones y posteriormente evaluarlas. Bueno, otro criterio en esta etapa, otro criterio importante es la creatividad y la inventiva, en donde básicamente, también lo decía mi compañero en su sustentación de los conceptos, pues el ingeniero precisamente es un inventor cuya característica principal es el ingenio, precisamente la creatividad. Ya que pues precisamente al desarrollar esas soluciones, pues se considera precisamente inventor de ciertos prototipos de sistemas. La inventiva pues es precisamente la capacidad que tiene el ingeniero para crear y para desarrollar y diseñar esas soluciones alternativas y soluciones específicas a cada necesidad. Adicionalmente, la creatividad, ciertas características que debe cumplir es precisamente crear algo nuevo, innovador, y un aspecto importante es que encuentra esa relación entre dichas variables, en este caso que queramos solucionar en un problema. La creatividad pues está relacionada con esos términos de arte, de proceso, de actitud, de habilidades, de cualidades, enfocados siempre en aportar algo nuevo al desarrollo de las ideas. Para desarrollar la inventiva y la creatividad, pues tenemos ciertos recursos necesarios, recursos que no solo como ingenieros, sino a nivel general pues debemos conservar. Básicamente la analogía es cuando tenemos cierto tipo de proceso o de producto y lo vamos a tener que comparar con otro que puede ser completamente diferente, pero que al unirse, entonces podemos desarrollar un nuevo proceso, un nuevo producto. Como por ejemplo en el texto, en el material de apoyo nos mencionaban el reloj de manecillas o analógico, pues era un producto diseñado o un dispositivo donde utilizaba la analogía entre un ángulo, en los ángulos que forman las manecillas y la hora del día, que no tienen que ver, no tienen una relación, pero al asociarse a ambos, se realiza esa relación y tiene sentido ese dispositivo que se ha creado. También la inversión pues consiste básicamente en tener cierto objeto o proceso de una manera ya establecida y, por decirlo de alguna manera, cambiarlo a nivel de orden para probablemente desarrollar ese nuevo proceso que estamos necesitando para resolver la problemática. En términos de recursos también tenemos la empatía, que a nivel pues humano, por decirlo de alguna manera, pues la empatía es ponerse en los zapatos de otra persona. En este caso, a nivel de solución de problemas de ingeniería, es la persona, el ingeniero que está desarrollando el producto o la solución, puede ponerse en los zapatos o intervenir en esa maquinaria que está usando, por ejemplo. Entonces, es validar cómo podría trabajar esa maquinaria, ¿sí? Si yo fuese la maquinaria, ¿cómo haría tal proceso? A nivel de fantasía es importante para la creatividad y la inventiva, ya que pues podemos generar ciertos tipos de ideas que pueden ya llevarse a una realidad. Las listas de verificación pues es uno de los recursos más utilizados y más importantes, porque realmente al diseñar esas listas de verificación y al aplicarlas, pues podemos ya desarrollar esas alternativas de solución más apropiadas a nuestro problema. El material de apoyo también nos dejan ver nos permiten esta gráfica para ese diseño de soluciones o esas hipótesis de solución. Entonces, los pasos para mejorar su inventiva
pueden ser o son en este caso la actitud adecuada, ampliar siempre los conocimientos, estar dispuesto también a recibir conocimientos de absolutamente todos los panoramas que tengamos, poner los esfuerzos a esa solución que estamos haciendo, también consultar a nivel teórico o bases de investigación, confianza en sí mismo, la seguridad para el desarrollo de los procesos, la convicción de que siempre las soluciones van a ser lo mejor posibles. Y ya como lo podemos observar, también tenemos las analogías que lo mencionábamos y demás. En total, pues ya como nos lo muestran, son 16 pasos para mejorar esa inventiva. Por otra parte, en la búsqueda de las soluciones alternativas tenemos los métodos sistemáticos. Los métodos sistemáticos básicamente es subdividir el problema inicial en subproblemas para buscar esas soluciones a cada uno de esos subproblemas que podamos identificar. Para ello podemos basarnos en una herramienta que es el árbol de decisión. Esta imagen es tomada como referencia de Edward Crick, de su libro de Introducción a la Ingeniería, en donde básicamente podemos explicar el árbol de decisiones como la necesidad inicial es cómo cosechar las manzanas. Entonces vamos a tener ciertas alternativas de solución donde vamos a obtener haciendo como una especie de filtro, podemos tener la solución adecuada a esa necesidad que queremos resolver. En este caso la necesidad era cómo cosechar las manzanas de una manera efectiva. Entonces podemos obtener una solución de métodos de separación donde ya intervienen ciertos parámetros, métodos para llevar a cabo la separación de la manzana, que sería otra solución, y un método de recolección. Es decir, la respuesta a cómo cosechar manzanas puede ser mediante métodos de separación, perdón, métodos de llevar a cabo el separador a la manzana, o método de recolección, y la solución en este caso sería por gravedad. Además, tenemos los criterios de diseño, que como lo mencionaba anteriormente en el análisis, en este caso ya es esos criterios para diseñar esa solución alternativa, esas soluciones. En cuanto a los criterios de diseño, pues son básicamente permiten medir esa calidad de soluciones que estamos buscando mediante los criterios de selección y las características de esa solución. Tenemos un ejemplo que es una característica deseable de un carro deportivo puede ser la potencia y la capacidad de pique. Esos son esos criterios de selección que vamos a tener en cuenta. Pero por otro lado, puede también desear un bajo consumo de gasolina. Sería una característica, también la característica de mayor seguridad para el conductor. Pero en este tipo de necesidad o de necesidad de problemática, pues no es posible satisfacer todas esas características porque debe existir esa prioridad aún. Si vamos a determinar que el carro tenga una capacidad de pique superior, pues probablemente va a hacer un consumo de combustible adicional, lo cual pues debemos también separar ese tipo de criterios y establecer los niveles de importancia. Pero siempre pues tenerlos en cuenta dentro de la búsqueda de esas soluciones para precisamente establecer esas restricciones necesarias en cuanto al diseño. Como proceso, en este caso de esta etapa, pues es precisamente identificar esas alternativas. Esos criterios siempre se deben escoger detalladamente y establecerlos. Esos filtros se deben realizar en esta etapa, si bien queremos soluciones alternativas, pero soluciones también basadas en la realidad. Y bueno, en este caso, determinar, una o más estrategias. Bueno, la siguiente etapa es la evaluación de alternativas de solución. Bueno, en cuanto a las alternativas de solución, lo ideal o lo que siempre se busca en un problema o a nivel ingenieril es la optimización.
Cabe recordar que la optimización precisamente es encontrar ese balance entre los criterios de diseño especificados y los costos que pueden ocasionar. Dado pues que precisamente de eso se trata la optimización para el desarrollo en una organización. Tenemos un ejemplo que nos brindó el material de apoyo para entender un poco más el tema, y es que al tender bajo la necesidad de tender un cable telefónico submarino en el fondo del océano, las probabilidades de ruptura se minimizan si al realizar la menor tensión o estiramiento posible. Pero precisamente al dejar ese cable de una manera no tensionante, pues aumentaría la cantidad de cable necesario para dicho proceso. Si el cable también se tiende con demasiada tirandez, pues pueden ser los efectos contrarios. Para ello, pues es necesario obtener un punto óptimo en donde se pueda encontrar un valor total, un valor máximo de precisamente esa relación entre cuánto cable necesitamos, pero también bajo las condiciones físicas, cómo lo podemos tener. Como podemos observar en la imagen, en la relación entre el costo y precisamente el estiramiento, por decirlo de alguna manera, del cable. Entonces tenemos la evaluación de rupturas. Por si llega a presentarse el costo del cable, pues sí va a incrementar, pero el costo total va a haber un momento en que va a declinar, por decirlo de alguna manera, cuando encontramos esa relación, donde obtendríamos un proceso de optimización para el desarrollo de esta necesidad o esta solución que estamos buscando. Adicionalmente, otro ejemplo puede ser en una empresa de distribución de dichos, de ciertos materiales o mercancías, en donde al realizar un proceso de optimización lograron un 60% de ahorro en los costos del transporte, precisamente al optimizar sus procesos y desarrollarlos de una manera más eficaz y eficientemente. Para lo cual, pues las alternativas de solución pues siempre deben buscar la optimización de procesos. Para ello quise tomar un video como referencia, ya lo voy a presentar para precisamente mostrar ese ítem. Entonces ya lo vamos a observar. ¿Qué es la optimización de procesos industriales? La optimización de procesos industriales se refiere a la mejora de la eficiencia y efectividad de las operaciones en una industria o planta de fabricación. El objetivo es maximizar la productividad, reducir los costos, minimizar los tiempos de producción y mejorar la calidad del producto final. Aquí te traemos algunos puntos claves para optimizar los procesos industriales. Análisis de procesos. Comienza por comprender y analizar detalladamente los procesos existentes. Identifica las actividades, los flujos de trabajo, las tareas y los recursos involucrados. Documenta cada paso y obtén una imagen clara de cómo se realiza el trabajo actualmente. Establecimiento de objetivos. Define metas claras para la optimización del proceso. Esto puede incluir reducir el tiempo de ciclo, minimizar los residuos, aumentar la capacidad de producción y más. Nos centramos en objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Recopilación y análisis de datos. Recopila datos relevantes sobre el proceso, como el tiempo de ciclo, rendimiento, desperdicios y costos. Utiliza herramientas como el análisis de causa de raíz, el análisis de valor agregado y el análisis estadístico para identificar patrones, tendencias y áreas de mejora. Rediseño de procesos. Desarrolla un nuevo diseño de proceso que aborde los problemas identificados y se alinee con los objetivos establecidos. Considera la reorganización del flujo de trabajo, la eliminación de pasos innecesarios, la implementación de tecnologías avanzadas y más. Busca soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia y reduzcan los desperdicios. Implementación y seguimiento. Implementa el nuevo diseño del proceso de manera gradual, realizando pruebas pilotos y monitoreando los resultados. Realiza ajustes y mejora a medida que se obtienen nuevos datos y se identifican oportunidades adicionales de optimización. Capacita al personal para que se adapte al nuevo proceso y se asegure de que se comprendan los cambios y beneficios asociados. Medición y mejora continua. Establece indicadores clave de rendimiento, KPIs, para evaluar la eficiencia del proceso optimizado. Realiza un seguimiento regular de los KPIs y realiza un análisis comparativo de los datos anteriores para medir los resultados. Utiliza estos datos para identificar áreas de mejora y repetir ciclos de optimización. Recuerda que la optimización de procesos industriales es una
esfuerzo continuo y requiere la colaboración y participación activa de todo el equipo involucrado. También es importante mantenerse actualizado sobre las últimas tecnologías, prácticas y tendencias en la industria para buscar constantemente nuevas formas de mejorar y mantener una ventaja competitiva. Si sos una persona que le apasiona mejorar la eficiencia de su rendimiento, tanto en lo laboral como en lo personal, te invitamos a tomar nuestro curso de Lean Manufacturing, que te ayudará a cumplir todas tus. Correcto, compañeros. Ya siguiendo con la presentación, pues como podíamos observar esas cualidades de la optimización de procesos, seguimos con la siguiente etapa, que es la selección de la solución óptima. Anteriormente, pues ya hicimos la correspondiente evaluación buscando esa optimización, y posterior a esto vamos a realizar esa selección de las soluciones óptimas para la solución de dicho problema o satisfacción de la necesidad. En esta etapa vamos a encontrar que expertos deben evaluar las soluciones. En esta etapa se debe buscar esas evaluaciones a nivel de los procesos de expertos, ya que pues la influencia como tal del investigador inicial o del ingeniero que está desarrollando ese tipo de diseño para la solución, pues puede llegar a tener esa cierta información pues no muy amplia, ¿no? Porque pues al desarrollar esas alternativas de solución se puede inclinar por una que le llamó a él más la atención. Pero los expertos pues realizan algo de manera general, sin involucrar ciertos aspectos ya pues que no corresponderían. Esos expertos evalúan esas soluciones a raíz de aspectos técnicos, citando a Pablo Gregg, donde nos van a se va a realizar diferentes tipos de interrogantes y se va a responder en base a precisamente esas soluciones planteadas y esas soluciones alternativas. Entonces, esos aspectos técnicos vamos a establecer si se violan las leyes físicas, es decir, si sobrepasan esas limitaciones o criterios anteriormente establecidos, donde van a evaluar a nivel de recursos y tecnología si sí está disponible para llevar a cabo esa solución, la competitividad a nivel de los productos similares en el mercado, es la facilidad de reparar y usar, y si los repuestos pues son asequibles a nivel local, por decirlo de alguna manera, o de manera fácil. Si es una solución segura y si es estéticamente atractivo también para poder ya ponerlo a funcionar o en el mercado. Y también si posee la capacidad de adaptarse a futuros cambios, o como lo indicaba anteriormente, las soluciones se deben buscar no solo para que satisfagan esas necesidades a nivel, pues puede ser en un corto tiempo, siempre hay que proyectarlas a futuro y que precisamente se adapten a esos cambios. Otro aspecto que se debe evaluar es el aspecto económico, en donde los interrogantes pues van a ser si las finanzas de la organización o del proyecto pues son seguras, si el costo es mayor al de otros productos que pueden ser similares, si esa relación del criterio costo-beneficios si es aceptable o por el contrario a futuro no va a ser rentable, y si qué tan costosos pueden llegar a ser esas reparaciones y demás si esta solución no resulta viable para la organización. A nivel de aspectos de tiempo, precisamente cuál es el tiempo requerido si ese tiempo está dentro de las márgenes aceptables según los criterios establecidos, y además si se han tenido en cuenta esos costos imprevistos que pueden llevar a tener en caso de que esa solución pues tenga algún inconveniente dentro de tanto del diseño
o de la, como tal, implementación, a nivel de costos, a nivel de tiempo por retrasos del proyecto, a nivel también económico. Y se debe evaluar los aspectos económicos, los aspectos humanos, en donde precisamente si se cumple con esos estándares para que un humano, un colaborador lo pueda manejar, si es estéticamente aceptable, si tiene en cuenta esas soluciones en cuanto a los hábitos socioculturales de la población, si puede el uso genera algunas enfermedades profesionales o ocupacionales, lo cual pues puede llegar a ser un delimitante para no aceptar esa solución, y si además es cómodo o agradable en cuanto a su presentación. Esos aspectos pues es de vital importancia evaluarlos en esta etapa, es la razón por la cual se realiza la etapa, para que sus expertos puedan evaluar ese tipo de temas, y se debe realizar, citando también al autor, esa matriz de selección, que este es un ejemplo en donde se le da ciertos estándares de calificación en cuanto a los criterios medidos, como aspectos económicos, humanos, los aspectos de los aspectos técnicos y de tiempo, en donde se le da cierta pues ponderación para poder verificar a nivel cuantitativo cómo está la solución respecto a estos ítems, y si se va a poder seleccionar. La siguiente etapa, la última, es las especificaciones de la solución. Ya cuando los expertos dan ese informe final donde se determina cuál es esa selección o cuál es esa opción clara para la resolución del problema, vamos a realizar una especificación de esa solución, en donde se usan ciertos modelos tanto analíticos o matemáticos como modelos de simulación físicos, y realizar el informe final. En cuanto a los modelos analíticos o matemáticos, son precisamente esa serie de fórmulas o cálculos a nivel matemático para evaluar la eficiencia de cierto proceso o de cierta solución dada. ¿Cuál podría ser un ejemplo de este caso? La medición, por ejemplo, de un caudal de un río para establecer cuáles son las características que pueden desarrollarse si queremos establecer una planta de energía, por ejemplo. Entonces, tenemos que realizar una medición de caudal para empezar a desarrollar si esa solución la podemos dar a partir de esa obra. El ejemplo es una fórmula básicamente de la medición del caudal, en donde tenemos precisamente los criterios de la velocidad del río, el área de la selección transversal del río, donde nos va a dar el resultado, y a partir de ahí pues podemos ya identificar si la solución es adecuada. Ya los modelos de simulación, que son los más frecuentes hoy día, que son esos usos de modelos informáticos para probar de manera virtual esos métodos o procedimientos de fabricación de la solución acordada, los procesos de producción, el montaje y el inventario y el transporte de la solución. Existen varios tipos de modelación, o pues igual a nivel de software de simulación pues hay una gran variedad. Básicamente tenemos los tipos de modelado y simulación basados en agentes, la simulación de eventos discretos, simulación dinámica de sistemas, simulación de Monte Carlo o análisis de riesgo. Son ciertos tipos de modelación, pero dependiendo la solución que estamos evaluando, en este caso especificando esas características, pues lo podemos realizar mediante esto. Tenemos ejemplos de software de modelación. En este caso, pues esa gran variedad ya depende de los programas que necesitemos. Acá podemos darnos una idea, por ejemplo, de cómo se vería cuando nosotros hacemos un proceso de modelado o de simulación a través de estos software. Acá tenemos otro programa que se llama CATIA V5, y adicional el flexing, que es uno de los más comunes que se usan en las ramas de la ingeniería, no solo en la industrial, pero en la industrial pues nos puede llevar o tener
un orden más específico de los procesos que estamos simulando, digamos, de una maquinaria o un proceso ya industrial, donde podemos obtener o darle al software varios datos de costos y demás, y él nos va a poder desglosar la información de una manera un poco más real y acorde pues a nuestras necesidades específicas. También tenemos los modelos físicos, que en este caso pues sí se usan, obviamente en ciertas ramas también, dependiendo la obra que se vaya a realizar, se puede complementar con esos modelos de simulación, dado que estos pues modelos físicos de manera manual, por decirlo de alguna manera, donde se usan planos o modelados en escala, que son los más comunes, para validar precisamente y tener el contexto de cómo funcionaría dicho producto, dicha maquinaria, dicho proceso, a intervenir y a solucionar, que tengamos como posible solución. Bueno, este es un ejemplo también del autor Edward Creed, en su libro, en donde básicamente nos muestra el proceso para la búsqueda y alternativa y especificaciones de las soluciones, las dos últimas etapas, en donde buscamos alternativas y especificamos la solución a través o por mediante esos modelos o métodos de representación para evaluar su eficiencia y poder mostrarlos. Entonces los tipos de modelos más usados, como les indicaba, era el físico, el gráfico pues es muy relacionado con los procesos de simulación, procesos a nivel matemático también. Usando la física, usando la analógica y la digital, son tecnologías donde participan pues varios de esos aspectos de simulación para determinar esa habilidad de la solución. Además, también se emplean los modelos a través de concepto de ideas, de comunicación, de predicción, de control e inducción, para desarrollar los modelos de predicción, por decirlo de alguna manera, cómo van a funcionar ya en la vida real, por decirlo así. Y cómo, donde vamos a representar cómo se pueden ver esas discrepancias entre modelos y objetos reales. Por otra parte, tenemos también dentro de esta etapa, dentro de la etapa de especificaciones de la solución, vamos a tener que realizar, o sea, tener que presentar el informe final. Es un informe escrito donde se relacionan los planos, ya sea dependiendo del modelo establecido o utilizado. Pueden ser los planos, lo más común son planos, o las simulaciones en los procesos que ya les mencionaba. También se presenta el funcionamiento, se debe especificar claramente el funcionamiento de dicho proceso, dicha maquinaria, los tipos de materiales y las propiedades de estos materiales que se necesitan, las dimensiones y ya los detalles y criterios específicos para poder presentar esa solución para la necesidad. Bueno, en el material de apoyo nos presentan también un ejemplo de una manera muy cotidiana y fácil de entender cada etapa del proceso. Entonces, básicamente mediante el método, como lo indicamos más adelante, tanto mi compañero James como yo, el método de la caja negra, en donde vamos a tener unas entradas y un procedimiento y unas salidas. Bueno, el problema es hallar un método, un mecanismo o un procedimiento o un dispositivo para lavar la ropa de cama de un hospital, en donde tenemos entrada, pues básicamente la ropa de cama sucia o con una necesidad para lavar. Adicionalmente tenemos ciertas variables o limitaciones o restricciones dentro del proceso, como el tamaño total de la carga, el peso de dichas ropas, el peso de la carga, el total de la tela, el tipo de tela, ciertas características específicas de la necesidad. Vamos a desarrollar un método, un mecanismo dispositivo, que es lo que estamos requiriendo. Como salida, lo que necesitamos, la solución que necesitamos es las telas limpias ya para su posterior uso, su siguiente uso. ¿Cuáles son esos criterios y variables que debemos tener en cuenta para la solución? También esas limitaciones, donde la cantidad de suciedad debe ser menor, por ejemplo, al 3% de la entrada, y el grado de
encogimiento, ya que pues dicha solución o dispositivo pues debe cumplir, garantizar esos criterios de solución. Adicionalmente, en las siguientes etapas sería el análisis del problema. Ya siguiendo este mismo ejemplo, tenemos esas claras, esos criterios y variables para la solución y para el diseño, donde va pues ya realizando precisamente el análisis mediante las diferentes técnicas, ya sea espina de pescado o causa de efecto y demás, debemos tener muy presente esas características para su posterior solución. Y ya como tal la solución final o la gráfica de manera general en cuanto a este problema es la escogencia y especificación de la solución preferida, que es las dos últimas etapas, en donde tenemos principalmente el estado A. El estado A, que es la necesidad insatisfecha, la ropa sucia que necesitábamos lavar. ¿Cuáles son esas dos alternativas? La común, la lavada a mano, o una lavada semiautomática a través de un equipo, ¿no? Estas dos soluciones fueron descartadas por esas directrices, tanto a nivel gerencial, digamos, del hospital. Ese es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta nosotros al desarrollar un proceso, que siempre, pues, dependiendo obviamente de nuestro nivel del negocio o nuestro rango que tengamos, sin embargo, siempre o más común es que haya una alta dirección en donde, pues, obviamente esas soluciones, esos informes se presentan a las áreas específicas para validar esa viabilidad o no. Así las características se cumplen, pues siempre tenemos que tener esas opiniones. En este caso, estas dos alternativas fueron descartadas por ya la dirección del hospital. Y la escogencia de la solución fue una lavadora automática. Un lavado automático mediante una lavadora o un equipo que cumple esas características técnicas ya acordadas, y como solución tenemos esa necesidad satisfecha, que es tener esa ropa limpia, y donde nos también muestran un costo de esa solución. Ahí sí sería como tal el ejemplo de aplicación de ese enfoque o esas etapas del enfoque ingenieril para la resolución de problemas y el diseño de estas soluciones. Por esa parte, pues espero pues haya quedado claro estas etapas que son de vital importancia para precisamente nuestro proceso, y adicionalmente pues tener en cuenta que ese método científico pues de igual manera lo vamos a tener que realizar en esos procesos de resolución de problemas a nivel de nuestro caso, ingeniería. Para que los conceptos pues, nos queden un poco más claros, me gustaría hacer una dinámica. Hace un momento al chat les envié un link en donde podemos encontrar una dinámica para precisamente validar esos conceptos. Si quieren ya podemos abrir el link, registrarnos, y ya inmediatamente en mi pantalla voy a presentar lo que vamos a realizar. Y me confirman por favor cuando ya puedan acceder. Si tienen algún inconveniente que no puedan ingresar, me informan, por favor, y les envío nuevamente el link para que podamos acceder.
Ok, ya tenemos una respuesta. Me confirman si ya todos respondieron, compañeros. Yo ya, compañero. Ok, Jessica. Bueno, pues básicamente es, la dinámica es ordenar el enfoque ingenieril. Es decir, acabamos de ver las etapas, y las etapas Yo están... también. Ok, ya me parece, sí. Y es ordenar, la aplicación nos da la opción de ordenar cada ítem en la parte superior. Ok, entonces en este caso, no sé si ya pudiste, compañera, o no te abre el link. Sí, pero es que tengo problemas con el celular, que como que se bloquea. Entonces no me deja como moverlo. No, de pronto si tienes la facilidad en el computador también se puede hacer sin Sí. ningún lío. Si tienes, igual te podemos esperar. Mm. Mm. Sí, ya pude abrir el Listeca. Perfecto, compañera, sí. Es ordenarlo dependiendo pues ya la explicación de las etapas y ya posteriormente pues vamos a realizar la verificación de sus respuestas y finalizamos pues con la actividad para que pues quede claro esas etapas. Ok.
Ok. Ok, ya puedo ver que los tres compañeros pues ya indicaron sus respuestas. Vamos a validar. Vamos a validar precisamente el orden, en donde efectivamente son 6 etapas. La primera de ellas es la identificación y formulación de los problemas. El análisis de problemas es la segunda. La búsqueda de soluciones alternativas, efectivamente, la tercera. La cuarta, por su parte, es la evaluación de las alternativas de solución. La quinta, las especificaciones. Perdón. La selección de la solución óptima y las especificaciones de la solución. Bueno, podemos darnos cuenta que efectivamente esas son las 6 etapas del enfoque ingenieril que nos van a ayudar precisamente al desarrollo de nuestra profesión y de nuestro proceso. No sé si mis compañeros, pues me gustaría escuchar sus opiniones, de modo que nos queden claros los conceptos. Pues a mis dos compañeros, pues quiero resaltar que pues este enfoque ingenieril pues me parece pues interesante, ya que pues como los dos mencionaban, pues esta pues es como una forma pues de abordar los problemas pues que podemos tener. También pues estos métodos, lo que hacíamos en la dinámica, pues son, nos ayudan como para pues a lograr pues soluciones óptimas y eficientes pues para una gran variedad de campos y sobre todo en el nuestro, pues que es una ingeniería pues que nos ayuda como a resolver pues y a optimizar los procesos que vamos a realizar. Pues también esto, pues, ya que pues varía según el proyecto y pues dentro de nuestra ingeniería, pues hay necesidades específicas, ¿no? Y pues creo que pues esto nos ayuda como a mejorar en todo y a dar pues soluciones pues a futuro. Así es, compañera. Efectivamente, pues sí, las soluciones, pues como lo mencionamos, tienen que tratarse a nivel de futuro, donde pues nuestro enfoque a nivel de ingeniería industrial, precisamente la resolución de esos problemas eh, en cuanto a los procesos productivos y demás, dependiendo obviamente del área. Respecto pues a la sustentación del enfoque ingenieril, pues muy bien sustentado y con ideas claras de parte de la compañera. Sí, pues vemos que pues el ingeniero tiene que tener como esa dimensión, esas ideas y esa abstracción para poder tener como esas ideas para solucionar problemas y necesidades para pues poner en desarrollo todos estos procesos y pasos de del enfoque ingenieril para, pues como lo decía, buscar y ayudar a solucionar problemas y inconvenientes en las empresas. Así es, compañero. Efectivamente, pues ese es el enfoque que se le quiere dar o se le da al desarrollo de las soluciones con un enfoque aparte de la ingeniería. Estoy de acuerdo con ustedes, compañeros, pues ya que pues nosotros como, bueno, como futuros ingenieros, tenemos que obviamente resolver ciertos problemas con disciplina y pues y estrategias. Y pues
Este método, pues, son conocimientos pues científicos con el fin pues de aumentar nuestra, pues bueno, la utilidad del producto. Y pues nosotros como ingenieros pues tenemos que tener la capacidad y estar bien retroalimentados en estos temas. Perfecto, compañeros, muchas gracias. Pues esa fue la exposición de nuestro tema de la unidad número 5 con el compañero James. Y adicional, pues agradecerles también por el tiempo. No siendo más, pues terminamos esta grabación.